todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a los diálogos sobre inclusión financiera de las empresas sociales rurales. Les agradecemos, primero que nada, acompañarnos el día de hoy a este espacio que forma parte del proyecto de inclusión financiera de las empresas sociales rurales como estrategia de desarrollo sustentable para comunidades campesinas e indígenas de México. Esta es una iniciativa conjunta del CIES, el Centrus y el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana, y lo que busca es pues generar conocimientos sobre las condiciones y las características que deben tener los instrumentos financieros para ser útiles y accesibles en el contexto de las empresas sociales rurales. Entonces, estamos muy agradecidos de que estén aquí el día de hoy. Antes que nada, les pido que prestemos un poco de atención primero a un video de Protección Civil, que es el protocolo en caso de sismo, para empezar con la sesión, por favor. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Iberoamericana. Para brindarte una estancia más segura en caso de sismos, las instalaciones cuentan con un sistema de alertamiento sísmico y un comité interno de protección civil que activará los protocolos de actuación para este fenómeno, por lo cual atiende las siguientes indicaciones. En caso de activarse la alerta sísmica, mantén la calma. Repliégate hacia las zonas de menor riesgo previamente establecidas o permanece en tu lugar, siempre alejándote de ventanas u objetos que puedan caer y lastimarte. No intentes evacuar durante el evento sísmico, ya que el propio movimiento puede ocasionar que caigas o que objetos puedan caer y ocasionarte algún daño. Una vez terminado el movimiento sísmico, espera indicaciones de los brigadistas. Ellos te indicarán en qué momento evacuar y te dirigirán hacia los puntos de reunión establecidos. Para mayor seguridad, es importante mantener siempre libre y sin obstáculos las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Al encontrarte en el punto de reunión, mantén la calma. No intentes ingresar hasta que se dé la indicación de retorno. El personal competente realizará la revisión de las instalaciones y determinará si es seguro regresar a las actividades. Al terminar la revisión de las instalaciones y determinado que no existen daños, se te indicará el retorno ordenado a tus actividades. Es muy importante participar en los ejercicios de simulacros para saber cómo actuar en caso de presentarse un sismo. Recuerda, la seguridad la hacemos todas y todos. Muy bien. Pues bueno, en el marco de este proyecto de inclusión financiera es que hemos convocado a este espacio, que es un espacio de diálogo para intercambiar ideas y experiencias en torno a una pregunta central, que es ¿cuáles son las condiciones necesarias para lograr la inclusión financiera de las empresas sociales rurales? Y es por ello que hemos reunido a representantes de diversas empresas y organizaciones sociales, así como al sector público y privado que ofrece estos instrumentos. Y la intención de este espacio es construir un espacio de encuentro, donde podamos identificar desde la experiencia de quienes participan, ustedes que nos acompañan, las barreras que existen tanto del lado de la oferta como de la demanda. Entonces, ahora para darnos la bienvenida, le doy la palabra al maestro Diego Orozco, del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria, CIES, que nos va a platicar sobre la misión y las actividades del CIES y cómo este proyecto forma parte de un horizonte de formación y acompañamiento de empresas sociales. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar dándoles la más cordial bienvenida a este foro de inclusión financiera de las empresas sociales rurales como estrategia de desarrollo rural sustentable que organizamos desde el Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria, el CIES, y el Centro Transdisciplinario Universitario para la Sustentabilidad, el CENTRUS, que se lleva a cabo también en el marco de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias, la MACDES. Nos da mucho gusto contar con la presencia de personas provenientes de distintos ámbitos y territorios, integrantes y representantes de empresas sociales y solidarias
de instituciones financieras públicas y privadas, así como académicas, académicos y personas que trabajan cotidianamente en temas de inclusión financiera, economía social y desarrollo rural. Esta diversidad de miradas y experiencias es precisamente uno de los mayores valores de este foro. Este encuentro no surge de manera aislada, forma parte de un proceso formativo y de reflexión más amplio que se desarrolla dentro de la MACDES, un programa que coordinamos desde el CIES con el objetivo de fortalecer capacidades para la creación, consolidación y acompañamiento de empresas sociales y solidarias profundamente vinculadas a sus territorios y contextos. En particular, este foro se inscribe en uno de los módulos de la MACDES orientado al financiamiento de los proyectos que las y los estudiantes desarrollan a lo largo de la maestría. Proyectos que no son ejercicios teóricos, sino iniciativas concretas, arraigadas en realidades locales que buscan responder a problemáticas económicas, sociales y ambientales específicas. Desde nuestra experiencia en la MACDES, una y otra vez aparece el mismo desafío: contar con esquemas de financiamiento adecuados, pertinentes y coherentes con los principios de la economía social y solidaria. No se trata únicamente de acceder a recursos financieros, sino de hacerlo en condiciones que no vulneren la lógica colectiva, comunitaria y transformadora de los proyectos. Por ello, cuando hablamos de inclusión financiera en contextos rurales, no nos referimos únicamente a ampliar la cobertura de servicios financieros tradicionales. Hablamos de repensar el sentido del financiamiento, de preguntarnos para qué, para quién y en qué condiciones se financian los procesos productivos y organizativos que surgen en los territorios. Las empresas sociales rurales, cooperativas, organizaciones comunitarias, sociedades de producción, redes solidarias, cumplen un papel fundamental en la construcción de economías locales más justas y sustentables. Sin embargo, con frecuencia se enfrentan a un sistema financiero que no reconoce sus tiempos, sus formas de organización, sus formas organizativas ni sus objetivos sociales y territoriales. A la vez, las instituciones financieras, comerciales, de crédito, de inversión, de ahorro y préstamo, aseguradoras, de desarrollo, buscan cómo poder incluir a las empresas sociales rurales, pero navegan en un ecosistema complejo que no responde a las condiciones ni a la realidad del sector rural. Desde la MACDES y como parte del trabajo del CIES, asumimos el reto de impulsar la reflexión y la construcción de un ecosistema financiero capaz de detonar y acompañar proyectos transformadores. Un ecosistema que articule a los actores comunitarios, a las instituciones financieras, a las políticas públicas y a la academia, y que se base en relaciones de confianza, corresponsabilidad y compromiso con el desarrollo rural sustentable. Este foro busca ser precisamente un espacio de diálogo abierto para avanzar en esa dirección. Está concebido como un lugar para compartir experiencias, aprendizajes, tensiones y preguntas. Nos interesa escuchar tanto a las voces que operan desde los territorios como las de quienes diseñan e implementan instrumentos financieros y políticas, así como las miradas críticas y analíticas que surgen desde la investigación académica. Queremos preguntarnos colectivamente, ¿qué condiciones hacen posible una inclusión financiera realmente transformadora? ¿Cómo pueden las instituciones financieras dialogar de manera más cercana con las empresas sociales rurales? ¿Qué aprendizajes nos dejan los proyectos que hoy están en marcha en distintos territorios? ¿Cómo formar desde espacios como la MACDES estrategias financieras coherentes con un horizonte de justicia social y sostenibilidad? Creemos firmemente que el desarrollo rural sustentable no puede pensarse sin las personas y sin las comunidades, y que la inclusión financiera, cuando se construye desde una perspectiva de economía social y solidaria, puede convertirse en una herramienta poderosa para fortalecer procesos colectivos y ampliar horizontes. Esperamos que este foro contribuya no solo a la formación de las y los estudiantes de la MACDES, sino también al fortalecimiento de redes entre actores, al surgimiento de nuevas colaboraciones y a la construcción de conocimiento compartido que trascienda este espacio. Antes de cerrar, quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este encuentro, a quienes aceptaron participar y compartir su experiencia, al equipo académico y organizador y a cada una y uno de ustedes por sumarse a este diálogo.
Sean todas y todos bienvenidos, que este foro sea un espacio de escucha, reflexión crítica y construcción colectiva en favor de territorios más justos, solidarios y sustentables. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Orozco. Ahora les presento al doctor José Alberto Lara Pulido, quien es el director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad Centrus de aquí de la Ibero, quien nos va a platicar sobre el levantamiento de información que se llevará a cabo como un siguiente paso del proyecto de investigación. Bueno, buenos días. Gracias por estar acá y gracias a los colegas del CIES por invitarnos a participar en este proyecto. La verdad es que es muy motivante y gratificante trabajar con ellos. Como decía Diego, esto es parte de un proyecto más grande, que es de un proyecto de investigación en el que vamos a recabar información para tratar de identificar cuáles son las necesidades de financiamiento de empresas rurales. Y para ello vamos a aplicar una encuesta que viene de la economía, es una técnica estadística y que se trata de recabar esta información a través de una encuesta y eso se hace un análisis estadístico y se obtienen inferencias. Pero la razón de platicarles ahorita es porque eventualmente les vamos a buscar para ver si nos ayudan a aplicar esta encuesta ya a empresas rurales o con quienes tengan contacto, etcétera. Entonces nada más es describirles brevemente la encuesta y ya posteriormente nos acercaremos, si es posible, para tener este contacto con estas empresas. Digo, este proceso también lo estamos haciendo en distintos contextos, con distintos contactos, pero bueno, creo que es importante mostrarles cómo es este experimento y porque eso ya se entiende un poco más hacia dónde vamos. Entonces, bueno, básicamente lo voy a hacer con un ejemplo. Cuando nosotros decidimos comprar un producto, tenemos distintas versiones de esos productos. A lo mejor a mí me gusta un termo que es de cierto color, de cierto tamaño, de cierta capacidad, y yo elijo uno u otro. Esas decisiones las tomamos muchas veces con base en los atributos de esa cosa que estamos comprando. En un instrumento financiero pues pasa lo mismo. Cuando nosotros adquirimos un crédito o algo así, pues vemos las características de eso. Entonces este experimento trata de eso. Se le muestran a las personas distintas configuraciones de instrumentos financieros y tú dices, a mí me gusta la versión A, me gusta la B o no me gusta ninguna. Este es un ejemplo de cómo se ve esa elección. Los atributos relevantes que estamos incluyendo en este experimento son la tasa de interés, el plazo, la frecuencia de pago, el tipo de garantía que se exige y el mecanismo o lugar de pago. Entonces, la empresa elige A, B o ninguna. Este proceso se hace varias veces para recabar distintas respuestas. Después esto se procesa en modelo estadístico y se infiere cuáles son las preferencias de las personas sobre esto. Esto pues es una técnica, digamos, pues tiene bastante rigor técnico y tiene, digamos, es de las que más información más pues rigurosa, valga la redundancia, con la que se obtiene la mejor información. Entonces, bueno, este es un ejemplito. Esta decisión se toma unas 6, 8 veces y con esto es la información que necesitamos. Entonces, insisto, esto lo vamos a aplicar eventualmente a empresas rurales, pero bueno, creo que era importante mostrarles un poco el objetivo de esto que se enmarca en un proyecto de investigación y los comentarios también, digo, son bienvenidos en algún momento del día, también si no, oye, pues a lo mejor ese atributo a mí, o está faltando tal atributo o algo, o sea, esos comentarios también son bienvenidos, porque bueno, pues creo que tienen la experiencia de ello. Y además, esto no solo se va a quedar con una cuestión cuantitativa, sino se va a complementar con información cualitativa. Acá en la Ibero pues hacemos mucho eso, de no solo
solo creerle a los números o solo creerle a las historias, sino tratar de mezclar y obtener mejor información así. Entonces, bueno, esto también va a ir complementado con entrevistas a profundidad con justo estas empresas. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Alberto. Pues una vez más, bienvenidos y bienvenidos a la Universidad Iberoamericana. Gracias por acompañarnos. Ahora le paso la palabra a la doctora Alejandra Villegas, quien es parte del Departamento de Economía de esta universidad y también forma parte del equipo de investigación de este proyecto y va a estar a cargo de moderar el siguiente espacio. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto estar aquí abriendo el foro para dar el espacio para la conferencia magistral que tenemos el placer de estar acompañados por el ingeniero Javier Delgado Mendoza. El ingeniero Javier Delgado Mendoza es ingeniero agrónomo, especialista en industrias agrícolas por la Universidad Autónoma de Chapingo, con maestría en administración de empresas por la Universidad de Purdue, Indiana, y diplomados en agronegocios y evaluación de proyectos por la Universidad de Harvard, así como en control de calidad total en Rotterdam. Cuenta con más de 50 años de experiencia en financiamiento rural y agroindustrial, desempeñando cargos de alta responsabilidad en el sector público y privado. En el ámbito académico, fue profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde además encabezó la unidad de plantas piloto, siendo coautor del desarrollo de productos innovadores derivados del coco en colaboración con FIRA y productores de Guerrero. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado posiciones de alto nivel en instituciones como FIRA, Banco de México, FOSIR y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, siendo nombrado en 2018 por la Presidencia de la República director general simultáneo de 4 entidades del sector financiero rural. En el sector privado, fundó y dirigió el Grupo Industrial de la Leche, GILSA, en Aguascalientes, y desde 2014 se desempeña como asociado y director general de Seminis Fund Management. Actualmente participa como consejero independiente en diversas empresas agroindustriales, fondos de capital y SOFOMES, además de fungir como mentor en Endeavor. En reconocimiento a su destacada trayectoria, la Confederación Nacional Agronómica le otorgó en 2024 el reconocimiento al mérito agronómico en su 46 Congreso Nacional. Realmente un privilegio estar aquí acompañados del ingeniero Javier Delgado. Por favor, adelante, le cedemos el paso. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego, pues, Alberto, el director de CIES, Diego y, bueno, todo el equipo realmente, ¿no? Me siento muy honrado en tener la oportunidad de estar con ustedes. Estamos comentando que desde 2018 tuve la oportunidad de estar también aquí anteriormente. Y vamos a platicar un poco sobre la cuestión de inclusión financiera de las empresas sociales rurales, pero fundamentalmente la idea es presentar experiencias. O sea, apenas hace un par de días tuve la oportunidad de estar en el CAF, que es Banca de Desarrollo Latinoamericano, y estuvimos platicando precisamente de un estudio que presentaron los resultados para toda Latinoamérica del sector rural. Y lamentablemente el cuadro no cambia mucho. O sea, lo que estamos teniendo siempre es, digamos, que la población rural se encuentra en niveles de pobreza muy altos, que las oportunidades de financiamiento son escasas, ¿no? Y que realmente la participación, como lo vamos a ver ahorita también, ya en FIRA lo hicimos un par de veces, y cuando estuve en FIRA, 1995, si no me acuerdo, y luego en 2003, tuvimos también un estudio de los mercados financieros rurales y la situación fue sumamente similar, ¿no? Bien, vamos a entrar
sí, sí funciona esto. Lo que pasa es que la cantidad de láminas que traigo es muy amplia y si no la voy manejando yo rápidamente va. Si no, yo traigo otro. A ver ahí. Y si le cambiamos a este. Es allá, ¿no? Debimos haber probado ayer. ¿Y por qué no? Bueno, pues a ver, probemos. Vale. Tú le vas dando rápido, porque mira, aquí fundamentalmente me fui a lo básico, que es la inclusión financiera, es el acceso y uso efectivo de servicios financieros formales, obviamente esto ya lo tenemos todos muy claro, ¿no? Por parte de las personas y empresas en zonas rurales. Obviamente busca reducir la brecha en zonas urbanas y facilitando el desarrollo productivo de la educación financiera utilizando herramientas digitales y corresponsales bancarios. Síguele. Financiamiento formal, cuando se otorga, obviamente da oportunidades para el crecimiento, para el desarrollo, ¿no? Y el acceso al crédito permite tener oportunidades económicas. El mercado crediticio tiene papel fundamental para canalizar recursos hacia actividades. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente en la parte del mercado, la parte de la demanda, ¿no? ¿Qué barreras tienen en el lado de la demanda para la parte de inclusión financiera y qué problemas tenemos en la parte de la oferta? Desde luego, los elevados costos que percibe quien va a recibir el financiamiento. Aquí ya vamos a entrar después en detalle de realmente cómo está formada una tasa de interés o un costo financiero, ¿no? La parte de elevados riesgos también, que eso se percibe para todo el sector rural. ¿Por qué? Porque no hay especialistas cercanos a trabajar directamente en esto. Entonces, lo que para alguien que está en el sector rural son riesgos normales, para alguien que está en un sector, digamos, bancario, que es cuidadosísimo de todos los temas de riesgo, pues los ve como riesgos muy altos, ¿no? Desde luego también la capacidad de endeudamiento en los hogares, o sea, la microempresa, todo lo que es la empresa rural, pues no tiene una gran cantidad de activos que la banca pueda captar o cachar como parte de lo que viene siendo capacidad de endeudamiento. Y luego hay un tema que pues está muy estandarizado, ¿no? Que es fundamentalmente el hecho de que no hay más que o crédito de avío, o refaccionario, o prendario, pues ya están muy tipificados y no necesariamente son trajes a la medida para lo que requiere el sector. Hay también, por lo mismo, porque no hay cercanía del sector financiero a la parte rural, de información adecuada sobre lo que se requiere para productos y servicios. La variabilidad de los ingresos, ¿no?, de la población en general, también eso lo perciben como un riesgo fuerte en la parte del sector financiero. La vulnerabilidad de esta población también, ¿verdad? Y sobre todo en la parte de las personas que están en la parte de producción agrícola, que está sujeta a cambios climatológicos y cosas de esta naturaleza. Deficiente protección al consumidor, porque también las compañías de seguro y demás no llegan cerca del productor. La escasa educación financiera, muchas veces también pues, los niveles de analfabetismo más altos los tenemos en la parte rural, entonces también esto nos dificulta el que podamos pensar que ellos ya están educados como para poder entrar, ¿no? Y bueno, finalmente el tema de
razones de tipo cultural que también algunos no están preparados como para trabajar con la parte financiera. Del lado de la oferta tenemos deficiencias en información que ya mencioné yo, dificulta mucho la evaluación de riesgo. Los incentivos a los deudores y a los acreedores no son necesariamente compatibles, o sea, lo que trae un agente con una mentalidad bancaria es muy diferente a lo que está esperando una microempresa. Las dificultades para hacer valer los contratos, que también esto se da de manera muy frecuente en el sector agropecuario, que muchas veces hay agricultura por contrato, pero alguien me ofreció un mejor precio, en lugar de cumplir el contrato, pues me voy con el mejor precio. Y esto pues va desacreditando realmente la percepción que se tiene en la parte financiera. Las dificultades para diversificar el riesgo, porque si es un solo cultivo, pues va a estar centrado el riesgo en una sola cosa, ¿no? Y la de diluir los costos fijos también, ¿verdad? Entonces, pasamos a la siguiente parte de la oferta. El bajo nivel de acceso, insuficiencia de infraestructura financiera, esto lo vamos a ver ahorita en un segundo. La estadística que tenemos en 2021 sobre la cantidad de sucursales que hay en el medio rural es bajísimo, son alrededor de un 7% según lo reporta la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, no hay presencia realmente de infraestructura financiera. El uso reducido de sistemas también, y la oferta de productos y servicios que ya mencioné, ¿no? Que no necesariamente checan con las necesidades. Las limitaciones para informar y tener la evaluación de proyectos para las necesidades de los riesgos crediticios que se van a correr, también es otro tema. Y el alto costo para precisamente proveer y administrar las cuentas de ahorro y de crédito. ¿Por qué? Porque las sucursales se encuentran en zona urbana y tienen que llegar al campo, entonces eso tiene un costo adicional. Si queremos que vayan al campo, tendrían que llevar un técnico que fuera al campo. Y eso tiene un costo adicional a lo que es cualquier costo financiero si están en zona urbana. Bien. Bueno, y la falta de colateral que ya lo mencioné, ¿no? ¿Qué tenemos, te digo, de la parte de datos? Bueno, que precisamente la microempresa, si inclusive a nivel urbano, de acuerdo a las estadísticas de la encuesta nacional financiera, nada más reciben el 14.6% financiamiento, ¿verdad? Entonces, en la parte rural es mucho menos todavía los que están recibiendo financiamiento. Y la parte de cobertura de sucursales, que ya lo mencioné, que en la parte rural nomás hay un 7%. Entonces, este escenario, yo llevo 52 años en esto, se repite continuamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar acciones que cambien esto. No puede estar uno siempre sujeto a estas estructuras tan rígidas, ¿no? Sí, por favor, le seguimos, ¿no? Bueno, aquí están las experiencias que históricamente tratamos de hacer para precisamente acercar toda la parte de financiamiento al sector. Bueno, esto ya lo tenemos supervisto. Si quieres, pásale rápido porque ya lo comenté, ¿no? Agricultura primaria, la parte formal, comercio, ¿no? O sea, la idea es, hay que traer el desarrollo rural, no hay otra. El estudio de México, lo que yo mencionaba en 95, ¿qué se encontró? Por lo que ya mencioné hace unos minutos, ¿no? Poco desarrollados, poca oportunidad para empresas rurales, en fin, todo distorsionado. Los servicios de crédito, altos costos, los de depósito, falta seguridad y confiabilidad en los sistemas. En la parte de administración de riesgos, falta cultura de sistemas eficientes y administración de riesgos. Y bueno, en un estudio que hicimos después, que fue en 2003, con el Banco Mundial inclusive, utilizando encuestadores del INEGI, yendo al campo, yendo directamente a todo esto, no hizo más que repetirse la película, ¿no? Existe un gran sector de agricultores y microempresarios que requieren atención, pero no reciben el financiamiento. Ahí nada más lo que nos encontramos fue algo similar a las microempresas, o sea, teníamos nada más un 15% de las empresas rurales que recibían financiamiento. Entonces, había que trabajar nuevos productos porque muchos productos no encajaban con realmente lo que es un ciclo productivo, lo que es un tipo de agroindustria o la manera que se puede operar en el campo. Y pues muy escasa penetración del crédito, ¿no? Si quieres, vemos la conclusión general, es que los mercados financieros rurales de México presentan un desempeño muy pobre,
¿no? Y que por servir a un número muy pequeño de agentes económicos rurales no proveen un adecuado nivel de servicios financieros. Eso creo que todos los que están aquí lo tienen bien claro, ¿no? Entonces, el principal reto, vuelvo a insistir, es acerquemos el financiamiento. O sea, cambiemos los esquemas para que vayan más cerca de lo que viene siendo la parte operativa. Y el cambio, pues, es una estrategia de inclusión, de desarrollo, requiere hacerse con conocimiento del entorno social y económico, o sea, de la base hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y este es un tema que, pues desde la época que he estado yo trabajando en la parte financiera, se hace muy poco. En algún momento nosotros en FIRA reembolsábamos a los bancos el costo de que contrataran ingenieros o técnicos que fueran al campo. Entonces llegamos a pagar y a reembolsar como 3.500 técnicos que trabajaban directamente de la banca hacia el campo. Esto, pues, actualmente ya no hay ese recurso, entonces simplemente no se da. ¿Y qué sucede? Bueno, que si vamos y preguntamos desde los técnicos de FIRA hasta los técnicos de la banca, no van al campo. Entonces, ¿qué sucede? Pues se mantiene otra vez distante todo lo que son los servicios financieros de la parte operativa del campo. Y esto, como le pongo yo aquí, tiene que ser un traje a la medida, porque no es un estándar de que vamos a aplicarle a todo el mundo el mismo tipo de crédito, ni le vamos a poder dar el mismo tipo de tratamiento financiero a cada una de las empresas con un estándar. Tiene que ser estudiando las condiciones del entorno donde se encuentra, ¿no? Y la otra muy importante, se trata de que gane el que va a recibir el crédito porque va a tener un proyecto viable, rentable, que va a dar capacidad de pago. Va a tener que ganar el que intermedia el financiamiento porque está haciendo el vehículo que llegue hasta llevárselo a la empresa rural, y desde luego pues los bancos tienen que mantener la viabilidad que están trabajando, ¿no? Entonces se necesita un equipo operativo totalmente alineado y con conocimiento para cambio del propósito que se busca. Se trata de que se tenga financiamiento, punto. Entonces el reto fundamental es llevar servicios financieros pero de bajo costo, para que tengamos más viabilidad de todos los proyectos. Y aquí simplemente lo que puse fue un desglose de cómo está constituida o construida una tasa de interés, que es el costo del fondeo, tasa de mercado, que puede ser la TIE, por ejemplo, ¿no? El costo operativo de la entidad financiera, que puede ser la del banco, puede ser la de una SOFOM, puede ser la suma de las dos porque tienen que intermediar, ¿no? Y luego, desde luego, la parte de riesgo. Aquí la prima de riesgo se fija fundamentalmente con datos estadísticos que se tengan. Ya en FIRA logramos desde el 73 hasta la fecha tener un banco de datos estadísticos que nos permite saber más o menos por rama, por cultivo, por industria, por todos los que hemos tenido acreditados, la probabilidad de que se dé un quebranto, un riesgo que pudiera ser necesario cubrir. Pero cuando no entra FIRA, entonces, si estoy toda la vida en el sector rural, pues ¿qué hago? Yo percibo un altísimo riesgo de tipo meteorológico o de alguna otra naturaleza en un campo que no conozco y le meten primas de riesgo más grandes. Entonces el costo financiero se ve reflejado luego de que sube más. Y luego obviamente pues buscamos un resultado de operación que nos dé viabilidad. Entonces también en función a nuestra historia, de cómo estamos trabajando y de la viabilidad que tenemos, le metemos un costo adicional a la tasa. Entonces, en síntesis, el costo de la tasa del acreditado es la tasa de mercado, el riesgo, el costo operativo y un poco un factor en base a resultados, ¿no? Esto hay que tenerlo presente siempre cada vez que vamos a meter en la parte operativa. Aquí le hago un reconocimiento a FIRA porque, como les digo, yo pasé 27 años ahí y hicimos precisamente muchas experiencias, pero también con conocimiento del entorno porque los técnicos iban al campo, con apoyo precisamente de actuar como banco de segundo piso, pero que Banco de México entendía muy claramente lo que es operar segundo piso. Eso no lo veo ahorita, desafortunadamente, pero tuvimos gente como un doctor Marín Maidón, que entendía rapidísimo el tema y entonces no teníamos ninguna traba regulatoria por parte de Banco de México para poder llevar nuevos instrumentos al campo, ¿no? Y desde luego, pues decíamos,
La parte del segundo piso es inducir la participación del sector privado. Empezó con puros bancos privados y vamos a ver cómo lo fuimos. Poco a poco me tocó esa operación de irlos llevando a tener intermediarios financieros no bancarios a operar, ¿no? Y el apoyo de la parte de oferta de productos y servicios financieros, tratando de adecuar los que hay precisamente a las condiciones propias de cada uno de los diferentes ramas y sectores, ¿no? Y en la parte del lado de la demanda, esto siempre lo ha trabajado FIRA, o sea, no es nada más financiar, es también capacitar, dar asistencia técnica, es tener un respaldo siempre junto con la parte financiera de crédito, ¿no? Es un poquito de la idea aquí de decir cuál es el universo de atención. Si le vas pasando, por favor, mira, productores de subsistencia no le entramos. La parte en donde hay que poner mucho énfasis, donde estamos ahorita, es precisamente problemas de financiamiento formal e incluir todas las empresas financieras sociales. La parte de sujetos de crédito que ya están dentro del esquema operativo, nomás es buscar la masificación, tener economía de escalas y seguir trabajando en ello, ¿no? Y los que ya son productores con capacidad, pues prácticamente se dejan ya solos trabajar directamente con todo el sistema financiero. Y no se diga los grandes productores, esos ya prácticamente en cualquier banco y en cualquier sitio van y consiguen financiamiento, ¿no? Y entonces luego, pues aquí está, si le vas pasando rápidamente, el tipo de financiamiento que se está buscando, ¿no? Pero esta es una idea de cómo le enfocábamos todo el universo de operación de lo que sería la operación de FIRA. Y acá pues están los programas del bienestar, ¿no? Que es un tema aparte. Aquí nada más quise ilustrar con las gráficas mismas de FIRA que tenemos por el lado de los programas de organismos financieros. Si le das uno más, está la parte de cuidar la oferta, y por la parte del soporte técnico está cuidar la parte de la demanda. Y desde luego pues el mercado potencial es el que está ahí abajo, de alguna manera ilustrado, ¿no? Y obviamente pues el costo financiero hay que cuidarlo y hacerlo como un traje a la medida. Entonces, los programas que arrancamos en su momento fue, primero, con garantías de crédito, hacer más atractivo a los bancos, entrar a trabajar todo el sector financiero con garantías de crédito. Esto fue en 1972, o sea, ya hace un buen rato de esto, cuando se creó el Fondo Especial de Garantía y Asistencia Técnica, ¿no? Y lo único que me tocó a mí, la oportunidad de hacer, fue hacerlo operativo, porque estaba conceptualizado, pero no lo operaban los bancos por detalles de tipo operativo en la base. Entonces, en 1974 lo tuvimos que hacer ya mucho más operativo. El otro tema es precisamente que no llegara el crédito caro al productor, haciéndole una compensación de los costos de transacción, porque, y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero cuando es un crédito pequeño y el banco nada más tiene las sucursales técnicos, pues el costo es alto. Entonces, ¿qué sucede? Como porcentualmente está relacionado con el tamaño del crédito, el margen que se llevan, entonces resulta que si el crédito es pequeño no compensa ni los costos operativos de transacción, entonces había que buscar la manera de compensar esos costos. Y luego un enlace con la banca, precisamente de intermediarios financieros no bancarios. O sea, si la banca no bajaba de sus sucursales, había que ver quién sí puede estar cerca del productor y buscar esos intermediarios para que ayudaran. Entonces desarrollamos el tipo parafinanciero allá por 1992, por ahí 93, 94, y metimos todas las organizaciones auxiliares de crédito, lo que eran las cooperativas, la parte de almacenadoras y las uniones de crédito que no estaban operando todavía. Se incorporaron un nuevo modelo de desarrollo para crear lo que son SOFOMES ahora, empezando con lo que llamamos un programa especial de crédito por administración, en donde FIRA corría el riesgo. Desarrollamos también todos los intermediarios financieros no bancarios como las SOFOMES, de hecho son programas que todavía mantiene FIRA ahorita, apoyando el desarrollo y el crecimiento de estas. Y metimos un esquema que se autorizó como un fideicomiso de administración de riesgo, que se utilizó en diferentes formas. Esto le llamamos fondos de inversión o fincas, ¿no?, de inversión y contingencia. Y bueno, vamos a tocar un par de ideas de nuevos productos. Entonces ya voy a entrar un poquito más al detalle de lo que es cada uno de estos,
pero no lo podemos llevar rápido, ¿no? O sea, la idea de la garantía pues, es simplemente entrar a respaldar lo que son las garantías naturales de cualquier productor, que no son suficientes, y es poder darle a la banca la tranquilidad de que está cubierto totalmente, recibiendo coberturas adicionales por parte de FIRA. Estas pueden ser desde el 40% hasta el 90%. Y el costo está en función de la cobertura, pero como les decía, ya FIRA tiene bases de datos estadísticas, entonces ahí se establece claramente que puede ser entre el 1,5, 2, 2,5. Aquí ya le metieron ellos la variable por parte de FIRA, de que si un banco está incidiendo más cada vez en riesgos, está teniendo un costo más alto. Entonces ya también diferenció que si un banco no está cuidando el riesgo, le está cobrando más por el servicio de garantía. Entonces, por decir un contraste rápido, si BBVA, que lleva muy buen control de riesgo, acaba de salir su estadística, creo que hace 3 días por ahí, tienen un riesgo global de 0.73%, mientras que un banco del Bajío trae el 2.55%. Entonces, obviamente, la garantía también la ponen más cara porque es un banco que cuida menos el riesgo. Y pues, bueno, pues el reclamo siempre en todos los casos es: no pagó el productor, págame la garantía. Y llegamos al punto de que antes tenían que inspeccionar y verificar y demás, y lo que sí logramos hacer ya en la época que estuve yo es págale de inmediato y después vemos si hicieron algo mal, pues ya se rescata el crédito, ¿no? Esta nomás hay en forma gráfica cómo es la parte del esquema de garantía de FEGA, cómo le llega a los acreditados y le vas dando el financiamiento, primero que nada, y va junto con la garantía, cubriendo riesgos técnicos y riesgos financieros. Todo esto está supervisado por la Comisión Nacional Bancaria, y el Estado mexicano, o sea, la Secretaría, ha estado metiendo fondos que se han transformado en un fondo de garantía que se llama el FONAGA, ¿no? Que es gratuito porque son recursos de subsidio, y entra en primera instancia con un porcentaje de alrededor de un 20%. En todos los casos de productores que no tienen suficientes garantías, lo puede meter FIRA, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos como visión general de un proyecto que se va a financiar? Primero, que debe ser rentable, es decir, ya recibió capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología. Este es el mundo ideal, que la SADER debe estar haciendo ese trabajo y no necesariamente que lo está haciendo, ¿verdad? Pero alguien lo tiene que hacer. Y acá esta es la curva J que se da en los negocios, en donde empiezan desde cero hasta cuando ya están operando viablemente. Y lo único que había que tener es precisamente los instrumentos financieros en cada uno de estos cajones, que le dan precisamente conocimiento y desarrollo y entendimiento de cómo debe tratarse a cada uno. Entonces, aquí puse a Firco porque es el que tenía capital semilla. Y digo tenía porque se lo quitó ya el presidente López Obrador. De hecho, está en proceso de cerrarlo, ¿no? Pero hay fondos de capital semilla, ¿no? La MESCAP ahí tiene varios fondos de capital semilla que pueden entrar y que precisamente complementan a lo que ya el que trae el emprendimiento original puede participar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Chapingo, en la Fundación Chapingo, que me toca participar, se está haciendo un fondo de capital semilla precisamente para que todos los estudiantes que están generando alguna idea de un nuevo negocio puedan meterle, apoyar con capital semilla y ayudarlos a detonar, ¿no? El siguiente escalón, pues ya cuando está en operaciones, que ya superó la curva de aprendizaje, ahí está FOSIR todavía existe, sigue operando, y entra ya con capital emprendedor. Y bueno, ya viene toda la parte cuando ya superó con rentabilidad el 0, pues tenemos ya la posibilidad de que cualquier financiamiento de crédito puede ser viable. No conviene meterle ningún crédito antes, porque ahí no se tiene un flujo de efectivo viable, o sea, todavía sigue por debajo de 0 su rentabilidad, y entonces no hay capacidad realmente para pagar los créditos. Entonces, lo que hay que hacer es no meterle crédito, sino buscar siempre que entre capital, para que no tenga vencimientos y después caen en un círculo vicioso, caen en cartera vencida y simplemente de ahí no van a salir, ¿verdad? Entonces les vuelve un círculo vicioso. Esto es el estudio clásico que se hacía en FIRA, no sé si lo sigan haciendo. Es una evaluación ex ante de la viabilidad del proyecto, lo hacíamos para garantías, y después ya entrábamos en la ejecución y en la parte operativa. Como les digo, se iba al campo.
No sé ahora realmente si lo están haciendo, pero teníamos que darle seguimiento a cada proyecto. Y bueno, estos son un poquito ya los beneficios que tienen para la banca. Primero que nada, como FIRA está calificada como una institución de primer orden, entonces hay una regulación que establece que por cada parte cubierta de garantía no requiere la capitalización del 13% del banco, sino que nada más requiere el 20% de ese 13%. Entonces eso le permite al banco que el otro 80% lo puede colocar en otros créditos, le da más rentabilidad, ¿no? También hay una regulación que las reservas preventivas pues se le bajan porque están cubiertas con garantía, ¿no? Esto es lo que hace más atractivo la garantía. Más que cubrir el riesgo, los bancos me lo han dicho, me resulta más atractivo esto porque se vuelve más rentable mi capital. El impacto es, pues obviamente que se transfiere el riesgo, se incrementan el número de operaciones porque las haces más viables y dar un incremento de rentabilidad a la banca que ya mencioné, ¿no? Los resultados, bueno, pues ha sido que más o menos hay un 32% ya ahorita, inclusive de garantías que no llevan el financiamiento de FIRA. Y aquí están unos datos que saqué del 24 justamente, ¿no? En donde se ve aquí en la columna de la derecha, donde dice FIRA consolidado comparado con las demás bancas de desarrollo, que alrededor del 32% está con pura garantía y sin necesidad de financiamiento. Y ese es el desarrollo histórico de lo mismo, ¿no? Entonces ahí se da una idea de que la tendencia ha sido creciente a utilizar el servicio de garantía. Entonces aquí vamos a ver el otro tema, que es el costo de transacción y la bancarización. En 92 se estableció un sistema que, como les dije yo, no había apoyo al crédito pequeño. Entonces se veía claramente que todos los bancos buscaban rentabilidad. Entonces si le das, vamos a ver realmente cómo se hacía o cómo se hizo el desarrollo del sistema de estímulos a la banca. Aquí está lo que yo les decía, en la línea azul es cómo va porcentualmente operando en el tamaño del crédito los ingresos que tienen los bancos por el cargo de los intereses. Pero en la línea verde está el costo fijo que tenían. Entonces, ¿qué pasaba? Si le das más, un poco más. Esa parte, que era un costo, pues impedía que el banco diera créditos más chicos. O sea, toda esta parte roja hacia atrás, o sea, de aquí de donde es el cruce de la línea, pues no le entraban. Entonces, ¿qué hicimos en FIRA? Darles un apoyo a los bancos. Si daban créditos pequeños, les decía, mira, te compenso el costo. Si el crédito es muy chiquito, de todas maneras yo te voy a dar hasta 7 o 8 puntos que represente ese costo, ¿no? Yo te lo compenso, pero apoya el crédito, el productor pequeño. Y de esta manera logramos que un banco sirviera como piloto, que fue Banco del Bajío. Y entonces Banco del Bajío lo logramos meter en esto y creció fuertísimo en toda la parte de atender el crédito pequeño. De hecho, hicieron un nuevo edificio que le bautizaron como el Ciebanque, porque ha sido producto de los resultados, ¿no?, del ingreso de esto, ¿no? ¿Qué tipo de acreditados? Bueno, pues poníamos, si es nuevo, te doy un poco más porque te costó más trabajo. Y ya lo demás es darle mantenimiento y que le sigas atendiendo y yo te compenso el costo de operación, ¿no? Bueno, yo me salí y la verdad creo que ya lo eliminaron. Hace poco tuvimos una asamblea que estoy en ProDesarrollo y comentó Alan que a lo mejor iban a tratar de revivirlo otra vez para meter el CIEBAN a apoyar al productor pequeño, ¿no? Pero fue decreciente y bueno, aquí tenemos algunos datos que yo logré recabar en aquella época. Logramos subir hasta 705,000 el número de productores atendidos pequeños, que para esta época era muy, muy fuerte realmente la cantidad. Es como la mitad de la población que atendía FIRA aproximadamente, ¿no? Luego ya lo que también se vio era cómo hacerle para llegar a productores con mucho más certeza y seguridad. Entonces, el haber yo estado en las agroindustrias hizo que conociéramos cómo la agroindustria financia a sus proveedores y que conocía muy bien quién era bueno, quién era malo, quién pagaba, quién no pagaba. Entonces lo que se hizo fue convenios con esas agroindustrias para que armaran un departamento de financiamiento que lo bautizamos como agente parafinanciero. Y simplemente lo que se hizo fue que este agente parafinanciero se encargara de darle los créditos a esos productores a través de un contrato con la banca.
Tenían una gran ventaja los bancos, que en la agroindustria daba el aval. Entonces, en un momento determinado, también para la agroindustria pues, era un pasivo. Entonces, esto estuvo siempre buscando la manera de buscar un equilibrio más adecuado. Pero bueno, ahí logramos hacer desde el 94 que entraran a operar toda la parte parafinanciera. Aquí está en forma gráfica ilustrada cómo el intermediario hacía un convenio con la agroindustria y metía el parafinanciero y este ya se dedicaba a apoyar a los productores. Pero a la vez le metíamos toda la parte tecnológica, o sea, asistencia técnica, capacitación y demás, de manera obligada para que trabajaran paralelamente los dos lados. Bueno, aquí lo que pasó fue que se generaron sujetos de crédito para la banca comercial, mejoraron la garantía y como vamos a ver más adelante, pues ya de aquí desarrollaron un esquema en que opera directamente el banco con cada productor, que es lo de desarrollo de proveedores, le llaman ahora, ¿no? Y también el resultado de la operación pues creció fuerte, con un crecimiento 23,5%, ¿no? de crecimiento anual, ¿no? Y pues el financiamiento. Ya en 2024 tenían de alguna manera registradas un poco más de 600 agentes parafinancieros en FIRA de forma permanente. Y ese es un poquito el esquema operativo en la parte alta. Después vamos a hablar de la parte de abajo, que es el fondo de inversión y contingencia, ¿no? El FINCA, que también la idea iba a meterlo ahí para precisamente entraran con garantías propias de los productores en primer lugar. Meter a las organizaciones auxiliares de crédito, pues simplemente lo que hicimos fue que todas aquellas que la regulara la Comisión Nacional Bancaria pudieran ser ya también sujetas de crédito de FIRA, si tenían los procedimientos y sistemas de acuerdo a lo que FIRA pedía, y simplemente ahí se sumaron ya todas las uniones de crédito, las sociedades de ahorro y préstamo, las almacenadoras y las arrendadoras, ¿no? Y bueno, esto logró ya que hubiera mucho más financiamiento en la base, ¿no? Este programa nace porque también veíamos que habíamos desarrollado ya una serie de despachos de asistencia técnica que estaban cerca de los productores, conocían muy bien por zonas, teníamos cerca de 360 distribuidos a nivel nacional. Entonces, platicando con Banco de México, lo que dijeron, bueno, es que lo mayor valor que tienen estas gentes técnicas es que conocen a cada uno de los productores por estar cerca de ellos y saben quién paga y quién no paga. Entonces, lo que podemos hacer es habilitarlos como agentes que coloquen crédito. Se platicó con la banca y pues no les acaba de atraer, entonces lo que se hizo fue un sistema operativo, si le das para adelante, más, yo creo que, ahí está. Celebrábamos un contrato entre FIRA, la banca, para que pudieran servir de ventanilla nada más, ¿no? Y el banco con la gente Procrea hacía un contrato, pero en realidad quien ponía el 100% del dinero era FIRA y simplemente pasaba por la ventanilla del banco. Y teníamos el riesgo 100% por parte de FIRA. Entonces también se armaron varios agentes Procrea. Obviamente teníamos que calificarlos, que tuvieran suficiente capital, que tuvieran conocimiento del área, que conocimiento de los productores, y lo que buscamos fue que precisamente operativamente estuvieran bien armados. Entonces se armaron 81 agentes Procreas en 2001 y estaban operando directamente ya con todos los productores. Esto lo que sucedió fue que fueron evolucionando y, si le das más, alrededor de 52 agentes Procrea se convirtieron en SOFOMES, ¿no? De esos 13, yo los conozco ya directamente, operando ahorita, están en Prodesarrollo, la ACE, trabajando microcrédito para el campo. Y es un poquito ahí nomás estadísticamente lo que hace un rato dije. Si teníamos 1.322.000 beneficiarios de FIRA en 2001, traíamos 759.000 apoyados con estos dos programas, entre el CIEVAN y el Procrea. Más o menos la mitad. Actualmente creo que FIRA trae como 2.340.000 productores, algo así. El dato estaba en la otra lámina. Y bueno, en 2025 ya FIRA tiene 151 entidades de financiamiento, de las cuales bancos nada más son 25 los que operan. SOFOMES y almacenadoras ya son un buen número de intermediarios, son 73.
uniones de crédito 8, y las SOFIPOS son 6, y las cooperativas son 39. O sea, sí se ha logrado de alguna manera consolidar que vayan operando un poco más cerca de los productores, ¿no? Y bueno, FIRA contribuye con el 66.5% del crédito total destinado a la parte del campo, ¿no? Esto de los fondos de inversión y contingencia fue, como les decía, una idea de que los propios productores, cuando se armaban esquemas para financieros o procreas, pudieran tener sus sistemas de protección de riesgo. ¿Sí le das? Aquí gráficamente va a ser más fácil verlo, ¿no? Se armaban varios cajones, uno para cubrir la parte de riesgo climatológico, otro para la parte de la parte financiera, ¿no? Otro la parte de coberturas de precios, sobre todo en granos, que hay coberturas en el mercado de futuros, y la parte de capitalizar las empresas. Entonces, era seguro, era crédito contingente y garantía, cobertura de precios y uno general de tipo de riesgo, ¿no? Esto los autorizó la Secretaría de Hacienda como fincas y se empezaron a usar muy fuertemente en 2000 sobre todo, porque la Secretaría de Agricultura, la Zagarpa de aquel momento, lo que hizo fue darles a los productores un subsidio para que pusieran el 30% de lo que tenían que poner en estos fondos. Y entonces proliferaron. Si le pasas, creo que hubo alrededor de 506 de estos fondos, ¿sí? Con una reserva muy relevante, pero luego lo que pasaba es que como era dinero del subsidio, lo que hacían al final del ciclo productivo, agarraban los productores y se repartían el dinero, y entonces desaparecían los fondos, ¿no? Luego muchos de estos, lo que fueron evolucionando cuando vieron que era viable y rentable poder trabajar la parte de cobertura de seguro, entonces se volvieron fondos de autoaseguramiento. Y ya la Secretaría de Hacienda los reguló y los hizo fondos de aseguramiento. También varios de ellos seguían trabajando como fincas, entonces lo que hizo la Zagarpa fue, mira, mejor lo que vamos a hacer es que ese dinero ya no se lo dé el productor porque se lo gasta al fin del ciclo. Entonces creó lo que ya hace rato vimos, el FONAGA, que lo que hizo fue que ya esto se lo dio en la administración al FIRA, y entonces le dijo, bueno, bajo estas bases que entren como primera instancia de cobertura de riesgo y ustedes lo administran. Le seguimos, ¿no? Esto de la evolución, como les decía, las parafinancieras, básicamente lo que hicieron ya en un programa de desarrollo de proveedores, que es lo que vamos a presentar aquí enseguida. Si le das, por favor. Y ya está ahí la lámina siguiente, ¿no? En donde claramente se ve que lo que hicieron era el esquema parafinanciero y ahora ya entra directamente con un acuerdo de que la empresa tractora que llaman ahora, lo que es la agroindustria y la comercializadora, lo que hace es retener el pago. Entonces hacen el contrato y ahí queda establecido de que eso retienen el pago cuando hacen la entrega de producto. Y se sigue trabajando básicamente bajo los dos conceptos de dar el apoyo técnico y la parte financiera. Bueno, esta es un poco la historia de lo que ha pasado con todo el financiamiento rural en México, ¿no? En 1909, el gobierno, y en este caso fue Banco de México, hizo la caja de préstamos para obras de irrigación y fomento de la agricultura, que ni siquiera financió mayor cosa, ¿no? Después, en el 26, se hizo el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Ejidal, que llegaron a ser 9 bancos. En el 31 creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola. En el 35 teníamos el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional de Crédito Ejidal, ¿no? En los años 50 la estructura volvió a moverse un poquito y volvió a quedar Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco Nacional Agrícola para los pequeños propietarios, y el otro era para el ejido nada más. En el 65 entró el Banco Nacional Agropecuario, ya regulado por la Secretaría de Hacienda. Y en el 72, nuevamente, el Nacional de Crédito Agrícola, el Ejidal,
y el agropecuario. Y después ya en 75 consolidaron todo en el Banco Nacional de Crédito Rural. Finalmente, en el 2003, se creó la Financiera Rural, cerrando el Ban Rural, y después vino cambio de nombre, que fue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Fue en la Financiera Nacional de Desarrollo que en 2023 se emitió su decreto de extinción. ¿Qué hay? Son 117 años de experiencia y demostración que el Estado no tiene capacidad de llevar adelante lo que es el crédito de primer piso. Entonces, quienes están pidiendo otro banco, yo digo, no están bien ubicados, ¿no? Si lo que quieren es hacer que el crédito llegue, hay una gran cantidad de dinero en todos los bancos, en todos los intermediarios financieros, lo único que tienen que hacer es que ese dinero baje y le llegue realmente al que lo necesita. Entonces, la propuesta, que es lo que estamos haciendo, es que a corto plazo haya más flujo de financiamiento a una baja tasa de interés, ¿verdad? Y para esto la propuesta es muy concreta, es crear una ley de sistema de sociedades de garantías de crédito, o sea, que cubran el riesgo al 100% en cada crédito, en donde su capital social está constituido por un capital semilla que compone el gobierno, o sea, no le va a costar mucho, nomás es, haz la ley y pon el capital semilla, ¿no? De hecho, yo hice una iniciativa de ley porque he estado visitando este sistema en España durante, ya son como 20 años, y ha funcionado perfectamente para todo lo que es la pyme, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que la sociedad busca básicamente el otorgamiento de garantía de crédito, los cubre con una carta aval al 100%, ¿no? Y el capital social lo puso en España primero el gobierno a través de un decreto que hizo el Banco Central, y lo que hacen es invitar a todos los bancos que quieren estar en el sector a que le aporten capital, ¿no? Yo tuve la oportunidad el 2 de febrero de estar ahí con la presidenta Sheinbaum. Le dije, aquí está la iniciativa de ley, y lo único que tiene que hacer es convoque a todos los bancos, como le hacíamos en su momento en Banco de México, y le decía, mira, te toca de a tanto, ponle, y ya. Y entonces, ¿qué sucede si le damos para adelante? Las sociedades de garantía de crédito son entidades ya especializadas en el análisis de viabilidad de proyectos, en captar garantías, o sea, no le van a llevar físicamente la garantía, ni a embargar, ni nada, ni a empeñar a los bancos, se lo dejan a la sociedad de garantías si el proyecto es viable. Y esa sociedad de garantías de crédito lo que hace es extenderle, si das para adelante, bueno, aquí es la aportación desde capital que ya les decía, ¿no? También allá las organizaciones del sector, o sea, la zona, por ejemplo, si aquí es el estado de Michoacán o el estado de Guanajuato, le puede aportar, o si es el Consejo Nacional Agropecuario o la ganadera, también le pueden aportar por interés que se le den el servicio. Y entonces lo que sucede es que la sociedad de garantías le baja el aval al acreditado por el 100%, ¿no? Y este acreditado va a un intermediario financiero de los que están como socios, negocia tasa de interés, porque como va con riesgo cero, entonces ya mencionábamos que nuestra tasa debe bajar porque ya el riesgo que está como componente de la tasa se vuelve cero, entonces nada más quedan los costos del dinero, del mercado, y el costo de operación, básicamente, ¿no? Y entonces consigue una tasa más barata. El banco se desentiende de tener que estar negociando las garantías, y si no pagó, tener que andar vendiendo activos. Entonces los bancos son felices así, simplemente no me pagó, págame la garantía, y ya pasa acá al jurídico de la sociedad de garantías a entrar al tema, ¿no? Y finalmente también pues se le está dando apoyos técnicos, y también se les dan una serie de contratos para que sigan teniendo asistencia técnica. Una adicional, y aquí le puse precisamente, son socios partícipes los acreditados. Si no usan, o sea, no se gasta el servicio de garantía, lo que pagaron por el servicio se queda como capital en la sociedad, y entonces ya soy socio también de la sociedad de garantías.
por lo que ya estuve aportando, el pago. Y los demás pues son los socios protectores. Entonces, este sistema, si das por favor ya para terminar, ¿verdad? Aquí están un poquito lo que sería la manera de meterlos, ¿no? Es convocar a los socios protectores, a los financieros, a los que son ángeles, como el CNA que ya mencionaba, ¿no? A los gobiernos estatales, ¿sí? Y bueno, pues aquí está lo del costo del dinero, que tendría que ser mucho más barato, ¿no? Y ya un poquito ahí las estadísticas del esquema de España, ¿no? Que creció, y si le das, aquí tenemos también cómo el costo de la prima no sube del 1,5%, ¿no? Y aquí abajo la gráfica que está en de azul y gris hace un comparativo con los avales, que también allá hay lo que son programas como en México, de FIRA, de la Banca de Desarrollo, y el costo es mucho más alto que si con el sistema de garantías, ¿no? La comisión de aval es más baja, la parte de los estudios por apertura de crédito es más baja, ¿no? Entonces el costo total es mucho más bajo, es casi la mitad. Pues eso es lo que tenía yo para platicarles y estoy a la orden. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Delgado, por compartirnos esta propuesta tan interesante y además los fundamentos y lineamientos que nos ayudan a comprender mejor el ecosistema en el que se desarrolla todo el financiamiento para las empresas sociales y rurales. Ahora tenemos unos minutos para dar espacio a algunas preguntas. Creo que habían algunas también en Zoom, o si quiere participar alguien mientras tanto. Buenos días y muchas gracias, Javier, por compartirnos la película, ¿no? Histórica de cuál ha sido como la apuesta y los retos que desde el gobierno también y a ti te ha tocado enfrentar de manera personal. Me quedo mucho con un comentario que decías en torno a los estudios que iban ustedes tomando como referencia, pues parecía que la película se repetía, ¿no? Entonces, un poquito mirando ahora hacia adelante, ¿qué perspectiva tienes? Nos hacías una propuesta muy clara, ¿no? De cuál puede ser un camino ahora hacia adelante, no repetir cosas del pasado, pero ¿qué perspectiva tienes tú en lo personal, tomando la coyuntura actual, tanto de gobierno nacional, que parece que se van cerrando muchos de los espacios que se crearon, que parece que queda un hueco, que es una de las preguntas que tenemos también como para este día, ¿no? Este hueco que queda de financiamiento. En lo personal, ¿tú cómo lo vas viendo, ¿no? Y si esta película tiene el riesgo de continuarse repitiendo o no. Bueno, yo como lo percibo y también después de todo el tiempo que he estado en esto, es como comenté también al principio, tiene que venir de la base hacia arriba prácticamente. O sea, yo en realidad pienso mucho que la toma de decisiones tiene que tener un componente más de iniciativa privada, de componente empresarial, ¿no? Entonces tenemos que empezar con que en la base tengamos negocios viables, ¿no? Y que tengamos integración del productor primario en un nivel de irse al mercado lo más pronto posible, lo más directamente posible, porque el mercado es el que va a mandar las señales de hasta dónde eres viable o no eres viable. En la medida que estés distante del mercado, hay una serie de intermedios que distorsionan todo, ¿no? Y yo creo que el primer tema es, hay que hacer que la empresa se integre verticalmente lo más pronto posible al mercado. Y teniendo ya esa señal muy clara, entonces se puede realmente ya armar un esquema de financiamiento apoyando a esas empresas ya integradas, ¿no? Creo que ese es el tema, para mí es el reto principal. De arriba hacia abajo, bueno, pues ya llevo 50 años tratando de empujar a que bajen y no bajan, ¿no? Entonces la idea es, bueno, tenemos que darles siempre un dulce de viabilidad, de compensación y demás, y esto en su momento el gobierno lo entendió bien y lo dio, pero ahorita para nada, ¿eh? Le cortaron, te digo, el capital semilla a Firco, Cifira tenía a veces el apoyo para la asistencia técnica, o teníamos para el FONAGA, y al FONAGA no le están inyectando,
Entonces, lo que hay es que ha habido muy buena administración porque se han atacado realmente los riesgos que existen y le tiene un remanente. Pero pensar en que tengamos un subsidio específico para poder ayudar, yo no lo veo ahorita, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Entonces sí siento que está más en manos de la base que de la parte alta. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta desde quienes nos acompañan por Zoom. Tenemos la pregunta de Alfredo García que dice, ¿cuál es su opinión en relación a los obstáculos institucionales para ampliar el acceso al financiamiento en una actividad tan importante para nuestras comunidades? Me refiero al nivel de participación que tiene el sector financiero de la Ecosol, SOCAPS, fondeando a las sociedades mercantiles y agrarias hoy día. Híjole. No, yo creo que un poquito más va en la línea de lo que ya comenté, ¿no? O sea, definitivamente tiene que ser más de la participación de la base que tratar de que de arriba hacia abajo vengan. Ahora, todos los intermediarios financieros no bancarios que hay ahorita distribuidos a nivel nacional, en la medida que hay rentabilidad, se mantienen y crecen, ¿no? Eso también lo estamos viendo, lo veo muy seguido ahí en Prodesarrollo, ¿no? En la medida de que hay esa viabilidad, pues se mantiene. El tema es que tengan esa visión más de tipo empresarial. Tengo, por ejemplo, participación también en una SOFOM que es cañera. Pues es que los enseñaban a vivir del subsidio tantos años que ahora si no les llega el apoyo del subsidio se sienten traicionados, ¿no? Cuando su negocio es viable per se, ¿no? Y no requieren de ese tipo de apoyos. Entonces, lo que hay que hacer es primero quitarse de la cabeza que va a venir un tercero a rescatarme, y lo que hay que hacer es que se baje ya directamente a operar con viabilidad en todo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más de los presentes, por favor? Buenas tardes, gracias. Comentabas tú cómo no otorgar créditos al inicio de los negocios, pero esos negocios, sobre todo en el sector rural, necesitan financiamiento para arrancar. ¿Qué opciones tú ves? Digo, porque si bien dices no llega de arriba hacia abajo, como un sector que no tiene los suficientes recursos para iniciar hacia arriba, ¿qué opciones de financiamiento en este sentido, no como crédito, podemos identificar, ¿no? ¿O qué alternativas de financiamiento? Nosotros desde Fomento Social Banamex colaboramos mucho en este programa de los agentes Procrea, sí, con mucho éxito. Sí, me fue acuerdo, una operación lo exitosa, recuerdo muy bien, y sí, creemos que el esquema es funcional, ¿no? Pero en estas condiciones, ¿qué alternativas de financiamiento, digamos, no crediticio puede apoyar a estas empresas del sector rural social? Ya mencionábamos al principio, las barreras de la inclusión financiera también tienen mucho que ver tanto del punto de vista de la oferta como la demanda. En México no tenemos la cultura de la utilización del capital muy arraigada, y menos en el sector, ¿no? Pero lo que se está haciendo y estamos haciendo, me ha tocado hacer ya varios fondos de capital para hacer capital semilla. Mencionaba yo ahorita que estábamos con la Fundación Chapingo armando eso, ¿no? Y acabamos de hacer uno en Guadalajara, y estamos haciendo, ayer me reuní con ellos, lo que era el fondo Chiapas, lo vamos a hacer fondo para el sureste de impacto, ¿no? Y bueno, ¿y quién pone el dinero? Hay fuentes internacionales. Yo estuve con el FIDA de las Naciones Unidas que me dijeron que ya les autorizaron a entrar a financiar al sector privado. Lo están metiendo apenas, ¿eh? Y me dijeron, nos interesa entrarle a estos fondos de capital que nos planteas. ¿Por qué? Porque realmente puede ser un trabajo mucho más efectivo y directo con la empresa que estar apoyando a los gobiernos en una forma no muy clara, ¿no? Entonces, me agradó mucho que tengan ya esa visión, porque me pidieron ya la propuesta para que puedan bajar el recurso a estos fondos de capital. Ahora, se pueden hacer fondos de capital fácilmente en México, ¿no? Ahora, que le entren a la parte semilla ya es un tema más complicado, porque todo el mundo dice es como un volado, ¿no? Estoy entrando y a lo mejor la mitad me va bien y la mitad me va mal. Pero sí hay ahorita iniciativas ya para eso, y los veo muy claros en la iniciativa privada y también
el BID, en la Corporación Financiera Internacional, ¿no? También le está metiendo. Bueno, sí, vamos a tomar 2 preguntas más, por favor. Teníamos una allá. Nos encantaría seguir la conversación, pero por temas de tiempo solo nos alcanza para 2 preguntas. Muchísimas gracias por su ponencia, maestro Delgado. Mi pregunta es, si realmente queremos que los micro y pequeños productores puedan acceder a tasas de interés mucho más bajas, ¿cuál es la manera para que los intermediarios financieros de FIRA cobren tasas de interés más bajas? La verdad es que un análisis general que nosotros hicimos muestra que son las cooperativas de ahorro y préstamo los que ofrecen en promedio tasas de interés mucho más bajas, porque su objetivo no es, vender dinero, ellos venden capacidad pues, para sus afiliados. Pero vemos que las tasas de interés de algunos intermediarios financieros de FIRA llegan hasta el 96%. Entonces, ¿por qué estas tasas de interés son tan altas cuando FIRA maneja recursos públicos? Eso es algo que a mí me interesa mucho conocer su opinión. Gracias. Bueno, primero, el dinero que tiene FIRA ya es un dinero que metió Banco de México hace muchos años. De hecho, es el banco de desarrollo más capitalizado. Está por encima de todos. Bueno, a lo mejor Banobras no, le supera. Pero de todos los demás, también tiene más capital que NAFIN, que Bancomex, cuando menos unas 3 veces más. Y ha mantenido su modelo viable, porque lo que hace es que da financiamiento y lo cobra pase lo que pase. O sea, al banco le queda la responsabilidad. Si no le pagaron, ya se le queda al banco, ¿no? Entonces, sí es viable y de hecho los remanentes que tiene FIRA ahorita los está utilizando para los programas especiales que se generan, como es capacitación, el dar becas, y además, por ejemplo, el caso que acaban de sacar de Cosechando Soberanía, que también les dan un reembolso del costo de la tasa, ¿no? Pero yo creo que es cuestión de trabajar un poquito más de cerca con FIRA, sobre todo si son intermediarios que se están pasando. A mí me parece muy caro, ¿no? Están pasando mucho. Yo creo que es cuestión de… Al rato va a llegar Efraín Hernández, si mal no me acuerdo, de FIRA, que está en la regional de Yucatán. Pero yo le puedo platicar esto a Alan Elizondo, ¿no? De buscar hacer un programa, precisamente ya que supervise a las SOFOMES que están muy caras, y veamos la manera de que les pongan un límite, ¿no? Porque sí, también se me hace que está exagerado. Sí. Bueno, tenemos nuestras 2 últimas preguntas. Antes que nada, muchas gracias por todo, pues el repaso de la trayectoria y de todas las estrategias y acciones que han hecho desde estas instituciones. Digo, rescato así en general como el rol de la institución pública y organismos internacionales de desarrollo como para hacer estrategias contracíclicas, ir llenando huecos, asumiendo riesgos que de otra manera, vamos a decir, instituciones privadas pues no están dispuestas o no han estado dispuestas a asumir, ¿no? Me gusta mucho también la parte del traje a la medida y todo lo que requiere, ¿no? O sea, de estar presente en campo, de no nomás llenar ofrecer el servicio financiero, sino acompañar técnicamente, etcétera. Mi duda va por ahí, ¿no? ¿Cómo ha sido, o más importante, cómo podría o sería más efectivo tener la interlocución de estas instituciones financieras con pues con la base, con las organizaciones de productores, con los ejidos, con las comunidades, con las empresas sociales rurales? Entonces, ¿cómo ha sido, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo podría darse esta interlocución? Bueno, no sé actualmente, pero en su momento, por ejemplo, como FIRA, teníamos reuniones periódicas con la Asociación de Bancos, ABM, y ahí veíamos estos temas, ¿no? Y veíamos qué requerían como atractividad para precisamente subirse a este tipo de programas, ¿no? Igual lo hacíamos con la AMSOFOM, ¿no? Para la parte de las SOFOMES. Y yo creo que ese debía de ser un
una base, no es que ello tan contundente los resultados que se tienen, pero sí se tiene la posibilidad de sintonizar un poquito más a los bancos y a la gente que está ahí hacia lo que se quiere llegar a construir, ¿no? Pero sí es un tema que requiere más consenso, ¿no? También, por ejemplo, todos los apoyos que están dando ahorita en bienestar podrían ser a lo mejor canalizados, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que, por ejemplo, produciendo bienestar, pues les dan la 10ª parte de lo que cuesta una hectárea de cultivo. Entonces, en realidad, pues se vuelve un dinero que no se aprovecha adecuadamente. Ahí habría que tener más bien un diálogo con las ADER, ¿no? Para ver cómo se puede lograr que ese dinero se aproveche más productivamente. Lo mismo sembrando vida. Ahí en algún momento le están dando, creo, una mensualidad de 5 o 6 mil pesos a cada una de las gentes. Y en su momento con Javier May, que tuve la oportunidad de platicar, le dije, a ver, de eso reserva el 10%. Y dentro de 3 años que ya empiecen a tener producción, o 4, o en el caso forestal más años, ¿no? Vas a tener un fondo suficiente para arrancar un negocio, ¿no? Entonces, este tipo de ideas te puede funcionar. Él empezó a hacerlo y me dijo, ya tengo 4,000 millones. Pero ¿qué pasó? Que se lo platicó al señor presidente y se enojó y dijo, devuélveselos. Y entonces ya ahorita que tienen la necesidad de hacer la agroindustria, no la pueden empezar con participación propia, ¿no? Pero yo creo que son otros tiempos y sí se puede dialogar sobre eso, ¿no? Pero sí, hay esquemas. Yo creo que el tema es dialogar con los diferentes grupos y decirle, vamos sintonizándonos, ¿no? No esperar que el gobierno lo haga, porque yo creo que no lo va a hacer, ¿no? Sí. Muchas gracias. Ahora la última pregunta, por favor. Gracias, muy buenos días. Gracias, maestro. Creo que ha sido un excelente para que no andemos con ocurrencias inventando cosas sin tomar en cuenta la experiencia. Sin entrar en discreciones, si nos puede contar cómo reaccionó la presidenta a la idea de crear la sociedad de garantías. Bueno, estuvo el particular ahí con nosotros, que es Carlos Augusto Morales López, y me pidieron la iniciativa, no solamente de eso, sino habíamos hecho una iniciativa de ley para integrar la financiera rural, que era juntar todos los sistemas de financiamiento, y ya estaba la ley, ¿no? Entonces me pidieron también la ley, me pidieron lo de garantías, y bueno, quedamos de que lo estamos dialogando, pero pues hay otras prioridades ahorita para ello, claro, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que no es precisamente el tema más urgente. Pero no hay rechazo. No, yo inclusive comentaba yo ayer que vine, que con Ramírez Cuellar acabo de tener un diálogo apenas antier, y porque sacó una nota ahí en Jalisco, en Tlaquepaque, que iban a hacer otro banco, ¿no? Entonces agarré las láminas, se las mandé y le dije, Alfonso, no, por favor no lo hagan. Ya me pidió platicar con él. Está bien. Luego tendremos que convencer que tanto una sociedad de garantías mueve realmente condiciones para el sector social, ¿no? Y las empresas. No, bueno, teóricamente va a eso, a los pequeños, ¿no? Ahora tenemos que empezar con un piloto, que eso es lo que iba a hacer en Michoacán, porque ahí está FIRA, para que esté cerca, que ahí está gente capacitada para manejo de garantías. El gobierno del Estado está también sensibilizado en sí financia, y la idea es nomás que sí sea iniciativa de ley para que los bancos tengan otra vez la misma condición que con FIRA, o sea, no tengan que utilizar todo su nivel de capitalización, sino que también nada más el 20% a lo que lleva garantía, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por su participación y por compartir tan amablemente todo su conocimiento. Ahora tenemos un reconocimiento y un pequeño presente para entregarle. Ahora les invitamos a todos, por favor, tenemos un receso de 15 minutos y podemos volver a las 11 y ya continuamos con la siguiente parte de la conferencia.
Muchas gracias.